Fui una infiel y engañé a mi prometido con su primo en la iglesia donde íbamos a casarnos. Me desenmascararon el día de la boda. Terminé sola, internada y con el amante muerto trágicamente. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Catalina, tengo 28 años y soy artista. Vivo de lo que creo con mis manos, de los colores que extiendo en lienzos que casi nadie compra, pero que dicen todo lo que yo no puedo decir en voz alta. Estaba comprometida con Hugo, de 33 años, periodista deportivo de un periódico local, un hombre apasionado por el fútbol, la rutina y la estabilidad. Llevábamos 5 años juntos y estábamos a punto de casarnos cuando mi vida se convirtió en un desastre. Hugo era amable, organizado y predecible. Siempre lo fue. Y quizás precisamente por eso empezó a asfixiarme. Lo amaba, pero en silencio me sentía atrapada en una burbuja. Felipe, su primo, tenía 31 años y era fotógrafo. Trabajé como autónomo y seguía diciendo que necesitaba experiencias intensas para inspirarme. Era lo opuesto a Hugo en todo. Impulsivo, libertino y con un magnetismo que rozaba lo peligroso. Nunca me llamó la atención, hasta que empezó a asistir a ensayos y reuniones de bodas porque fue invitado por Hugo para ser el fotógrafo de la ceremonia. Fue entonces cuando las opiniones cambiaron. Los chistes empezaron a tener un doble sentido. Y la atmósfera comenzó a volverse espesa entre nosotros, de esa que nadie comenta, pero que todos sienten. Hugo y yo ya no teníamos relaciones sexuales como antes. Siempre estaba cansado por el periódico o demasiado concentrado en cubrir los partidos. Todo para él era un cronograma, una agenda, una fecha límite. Me sentí como un hermoso marco en su vida, algo que mostró con orgullo pero que olvidó mirar realmente. ¿Y yo? Soy un artista. Vivo de la emoción, del tacto, de la pasión. Comencé a cuestionarme si realmente estaba lista para vivir el resto de mi vida con alguien que me veía más como un proyecto que como una mujer real. Y eso dolía más que cualquier traición que vendría después. La primera vez que sentí algo por Felipe fue en una reunión banal en la iglesia, para discutir iluminación y ángulos fotográficos. Llegó tarde, como siempre, y me hizo un chiste tonto que me hizo reír, esa risa que se me escapa del pecho y que ya no recuerdo cómo era. Cuando se detuvo detrás de mí para mostrarme la posición de la cámara, sentí el calor de su cuerpo, el olor a cigarrillos con perfume barato y me temblaron las piernas. Fue allí, en ese toque sutil, que algo se iluminó. Y en lugar de borrar, me alimenté. La culpa me aplastó. Pero la sensación de ser vista, deseada, era adictiva. Empecé a elegir ropa que resaltara mis curvas. Me pintaba labios rojos antes de las reuniones profesionales con Felipe. Sabía que estaba superando los límites, pero era como si mi piel lo pidiera. Cuando elogió mis ojos, mi boca, mis manos manchadas de tinta, me sentí completa. Y con Hugo, yo era parte de la escena. Un adorno que alababa de vez en cuando, pero que nunca más volvió a tocar con hambre en los ojos. En el fondo no quería acabar con Hugo. Quería que fuera como Felipe. Quería que me rasgara el vestido, que me mirara como si fuera a devorarme. Pero en lugar de eso, me trajo té, habló de las columnas deportivas y durmió en el sofá después de los partidos de la Libertadores. Mi cabeza se convirtió en un campo de batalla. Amor versus deseo, seguridad versus locura. Y la idiota de aquí pensó que podía jugar con fuego, sin quemarse. El momento en que todo se vino abajo no fue planeado. Era una tarde calurosa, mientras Felipe y yo estábamos ajustando los últimos detalles de las fotos de la ceremonia. La iglesia estaba vacía, en silencio, con ese olor a madera vieja y velas gastadas. Habíamos terminado otra reunión con el sacerdote y nos dejaron solos para probar la iluminación del altar. La tensión entre nosotros era palpable desde hacía días. Un toque extra aquí, una mirada larga allá. Pero ese día no hubo forma de contenerlo. Estaba detrás de mí, ajustando la lente, cuando sus dedos rozaron mi brazo. Me volví. Nuestros rostros se encontraron. Y dejé que sucediera. Me besó tan fuerte que no podía respirar. Fue un impulso, como si ambos estuviéramos esperando una excusa. Intenté alejarlo, lo juro, pero él me presionó contra el banco y su mano se deslizó alrededor de mi cintura. Debería haberme detenido ahí. Debería haberme escapado. Pero le devolví el beso. Y es más, lo tiré. Cuando escuchamos un ruido proveniente de la sacristía, salimos corriendo de la iglesia, riendo como adolescentes. Pero en lugar de salir, entramos por la parte trasera del terreno,
donde había una zona con árboles y poca iluminación. Y fue allí donde todo se consumó de una vez por todas. Felipe me apoyó contra un árbol, besándome como si el mundo fuera a acabarse. Mis manos se aferraron a mi torso, mi vestido se subió y mis bragas bajaron hasta las rodillas. Me tomó con tal intensidad que me faltaron palabras, solo suspiros. Sentí el baúl rascarme la espalda y aún así pedí más. Cuando terminó, sentí los fluidos correr por mis piernas, mojando mis zapatos. Nunca había visto tanto. Me quité las bragas, me limpié lo mejor que pude y las tiré ahí mismo, entre hojas y palos. Regresé a casa temblando, no solo de miedo, sino también de una mezcla de emoción y culpa. De camino a casa lloré. Me sentí disgustado conmigo mismo. Pero también me sentí viva como no me había sentido en años. La adrenalina, su olor, los rasguños en su espalda, todo seguía grabado en mí. Con cada paso que daba, sentía que el recuerdo de ese momento me perseguía. Llegué a casa y Hugo estaba preparando la cena, con ese ridículo delantal con el estampado de su equipo. Sonreí, lo abracé por detrás y dejé de llorar. Me ofreció vino. Acepté. Y cené con el sabor de otro hombre todavía en la boca. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que era solo un error. Un lapso. Que bastaba con ignorar a Felipe y todo volvería a la normalidad. Pero no he vuelto a la normalidad. Empecé a mirar mi celular esperando un mensaje suyo. Empecé a soñar con ese momento, reviviendo cada segundo. Y él lo sabía. Me envió mensajes provocativos, me llamó mi novia del pecado. Y respondí. Porque por muy enfermo que me sintiera, quería más. Y más. Y más. Era como si fuera adicto a la adrenalina, al sentimiento de ser deseado por alguien que no debería ser. Felipe, en cambio, no mostró la más mínima conciencia. Llegaba a las reuniones sonriendo, llamándome señora casi casada y se aseguraba de tocarme discretamente cuando nadie me veía. No le importaba a Hugo. De nada. Dijo que su primo siempre lo tuvo fácil y que merecía una lección. Al principio pensé que era solo una charla resentida, pero luego comencé a preguntarme si era algo más que lujuria. Tal vez fue venganza, o tal vez solo quería destruirme. Pero ya estaba demasiado atrapado para salir. Después de esa tarde en la iglesia, mi vida se convirtió en un teatro. Empecé a interpretar dos papeles, la novia dedicada que ayudaba a Hugo con los detalles de la boda, y la amante sucia que conocía a Felipe en momentos escondidos. Comencé a mentir con una facilidad que me asustó. Dijo que iba a la tienda de telas, cuando iba a tener sexo con su prima en un hotel barato. Que tenía una reunión con el decorador, pero estaba de rodillas en algún rincón del backstage. ¿Lo peor? No sentí arrepentimiento inmediato. Solo más tarde, acostada junto a Hugo, viéndolo dormir plácidamente, la culpa me devoró. Empecé a crear justificaciones para continuar. Me dije a mí mismo que estaba descubriendo lo que quería, que era solo una fase, que necesitaba experimentar el otro extremo antes de comprometerme verdaderamente. Y cada vez que Felipe me llamaba, me excusaba y desaparecía durante horas. A veces decía que había encargado algo para la boda y que necesitaba recogerlo en el otro lado de la ciudad. Otras veces fingía ataques de inspiración artística para justificar mi aislamiento. Hugo nunca cuestionó. Él confió en mí. Y eso duele más que cualquier acusación. Pero Hugo no era estúpido. Comenzó a notar cambios sutiles. Me preguntó por qué solo usaba perfume fuerte en los días normales. Porque mi bonita lencería aparecía con más frecuencia, incluso sin noches especiales planeadas. Una vez encontró chicle en mi abrigo. Odio el chicle. En otra ocasión le mencioné que había almorzado una ensalada, pero vio la basura en el baño con envoltorios de comida rápida. Ninguna de ellas sería una prueba concreta, pero eran señales. Y Hugo era un periodista detallista. Un tipo que aprendió a notar las inconsistencias. Mientras tanto, Felipe se volvió más exigente. Quería citas más largas y atrevidas. Empezó a sugerir que nos fuéramos el fin de semana. Le dije que era imposible y él respondió con esa sonrisa de reojo, entonces rompe con él. Me quedé en silencio. Empezó a enviarme desnudos de la nada, burlándose de mí en mensajes incluso cuando estaba al lado de Hugo. Empezó a perder su límite. Me besó dentro del auto estacionado cerca de la casa de mi prometido, como si quisiera que lo atraparan. Y yo lo dejé. Era como si todo eso me adormeciera. Las mentiras se volvieron cada vez más difíciles de sostener.
Una vez concerté una cita con Felipe en un motel y le dije a Hugo que iba a encontrarme con mi hermana. Hugo la llamó y, afortunadamente, ella se unió a la farsa. Después de eso, empezó a mirar mi celular mientras dormía. Y fue entonces cuando casi todo llegó a un punto crítico. Había borrado las conversaciones con Felipe, pero se me olvidó borrar las fotos de la papelera. Cuando desperté, Hugo estaba en el sofá, con la mirada fija en la nada y el móvil en el regazo. Me quedé paralizado. Pero se limitó a decir, lo borré accidentalmente, estaba intentando ver el número del decorador. Y volvió a dormir. Como si nada hubiera pasado. Fue allí donde me di cuenta de que él ya lo sabía. O al menos estuvo cerca. Pero en lugar de confrontar, Hugo empezó a actuar de manera diferente. Empezó a salir más, a hablar menos, a mirarme en silencio. Yo, que antes era la actriz principal de mi propia farsa, me convertí en espectadora de un nuevo juego que no sabía jugar. Con cada toque suyo, me congelé. Con cada mirada, mi estómago se revolvía. Quería contarlo, confesarlo, pedirle perdón, pero la verdad es que no quería entregar a Felipe todavía. Todavía no me había cansado del caos. Y por eso, se merecía lo que vino después. Con la boda cada vez más cerca, todo parecía perfecto por fuera. Las flores elegidas, la lista de invitados completada, los votos listos en el cuaderno forrado de lino que me regaló Hugo. Pero por dentro me estaba desmoronando. Irónicamente, nadie se dio cuenta. Su familia me adoraba, mi madre lloró de emoción solo de hablar de la ceremonia. Sonreí, ensayé mi entrada, me hice fotos con el vestido, y en los descansos contesté mensajes del hombre con el que dormía en secreto. Felipe estuvo en todo, en las fotos de prueba, detrás de escena, en los pasillos de la iglesia. Y en mi cuerpo, aunque solo sea en pensamiento. Se propuso recordarme, todo el tiempo, lo que había sucedido entre nosotros. Se burlaba de mí durante los ensayos y hacía comentarios con doble sentido frente a los demás. Empezó a utilizar palabras como nuestra iglesia, nuestra ceremonia. Me sentí asustada y cachonda a partes iguales. En su opinión, ya estábamos juntos, era cuestión de tiempo. Pero en el mío todavía estaba dividido. Quería seguir con la farsa. Quería casarme y, al mismo tiempo, mantener ese secreto latiendo bajo mi piel. Y la cruel verdad es que me empezó a gustar esta locura. Me hizo sentir vivo. Me hizo sentir poderoso. Pero el juego estaba a punto de cambiar. Una tarde, antes del ensayo general, Felipe me llevó discretamente hasta su auto, que estaba estacionado en la parte trasera de la iglesia. Entramos rápidamente y cerró las puertas con un clic que todavía resuena en mi cabeza. Sin decir una palabra, me besó fuerte, como si necesitara tomarme en ese mismo momento. Fue intenso, sudoroso, apresurado. Las manos se deslizaban, la respiración era pesada y el cristal comenzaba a empañarse. Cuando me fui, todavía arreglándome el pelo y el vestido, una de las damas de honor acababa de bajarse de su coche y me vio. Me miró de arriba abajo, con las cejas arqueadas. Enseguida inventé que me había sentido mal por el calor y Felipe me estaba ayudando. Pero en el fondo sabía que se trataba de una advertencia del universo. Pero, en lugar de dar marcha atrás, ese mismo día acepté encontrarme con Felipe en su casa, horas después. Fue el encuentro más loco jamás visto. Cerró la puerta del apartamento y antes de que dijera algo, estaba arrodillada frente a él. El sonido ahogado de la calle mezclado con nuestros gemidos me dejó en trance. Me arrodillé en el frío suelo de la sala, hice lo que me pidió y luego me dio la vuelta y me llevó allí mismo, en el suelo del apartamento. Cuando todo terminó, me quedé tirada en el suelo unos segundos, con las piernas tambaleándose, el vestido arrugado y una absurda sensación de pecado incrustada en la piel. Estuvo tan mal, y, sin embargo, inolvidable. Salí de su apartamento, como si nada hubiera pasado. Pero ya no podía enfrentarme a nadie en los ensayos. Empecé a sentir que todos lo sabían. Estaba paranoico. La novia perfecta por fuera y podrida por dentro. Comencé a sospechar de los susurros de las damas de honor. Mi madre me preguntó por qué me veía pálida y aireada. Hugo, en cambio, estaba más tranquilo que nunca. Él todavía sonreía, todavía me llamaba mi amor, pero ahora había algo en sus ojos. Una cierta distancia. Empecé a notar que dormía más tarde, usaba más el celular, y cuando me miraba, era como si estuviera analizando una escena. Pensé en terminar con todo con Felipe. Pensé en borrar todos los mensajes, bloquearlos y hacer como si nunca hubiera sucedido. Pero la verdad es que no pude. Era como una adicción.
Y lo peor, sentí que algo estaba a punto de explotar. La energía alrededor era diferente. Como si todos estuvieran desempeñando papeles, como yo. Pero el escenario ya estaba preparado. El público ya tenía sus asientos. Y lo que aún no sabía, era que el guión de mi humillación ya estaba escrito. Mientras yo me perdía en encuentros prohibidos con Felipe, Hugo conspiraba en silencio. Sin que yo lo supiera, había contratado a un investigador privado. No pasó mucho tiempo para que el tipo consiguiera fotos, vídeos, audios, pruebas indiscutibles de mi traición. Estaba tan borracho de adrenalina que ni siquiera noté las señales. Cada vez que Hugo me abrazaba durante mucho tiempo, cada vez que me miraba en silencio después de cenar, era como si se despidiera de la imagen que tenía de mí. Y yo, cegado por la lujuria, pensé que era solo estrés previo a la boda. ¡Qué error tan grotesco! Las pruebas comenzaron a acumularse rápidamente. El detective siguió mis pasos, grabó salidas de moteles, capturó fotografías de Felipe y yo intercambiando besos en el estacionamiento de la iglesia. Algunas imágenes eran tan gráficas que cuando Hugo las vio vomitó de rabia. Nunca imaginé que sería capaz de llegar tan lejos, porque confiaba ciegamente en mí. Y ahora, armado con la verdad, empezó a planear su venganza. Hugo sabía que no llegaría hasta el día de la boda. Y decidió dejarme cavar mi tumba yo mismo, sonriendo a todos. La noche antes de la boda sentí algo extraño. Hugo era diferente. Más fría, pero también más cariñosa, de una manera extraña. Me pidió que durmiéramos juntos, como siempre, pero había algo demasiado intenso en sus ojos. Solo descubrí por qué más tarde. Hugo había tomado estimulantes, algo que solo descubrí cuando vi los envoltorios vacíos tirados a la basura en su casa después de tener relaciones sexuales. Estuvo casi 5 horas usándome, sin descanso, sin pausa, hasta que mi cuerpo no pudo más, hasta que mi piel ardió de tanto roce. Estaba exhausto. Al horno, sin fuerzas, exhausto. Al principio incluso me gustó, pero con el paso de las horas mi cuerpo empezó a pagar el precio de tanta intensidad. Cuando terminó, me temblaban las piernas camino al baño. A pesar de ello, consentí en todo. Hugo nunca me obligó a nada. Era como si, instintivamente, quisiera dejarme una huella final. Un último acto de dominio. Mientras yo gemía de cansancio y dolor, él sonrió, besó mi frente, me dijo que me amaba. Todo sonó tan falso que me provocó un escalofrío. Pero no quería verlo. Al día siguiente, me desperté sintiéndome exhausto y con dificultades incluso para moverme. Fui al salón de belleza como un muerto viviente, lleno de analgésicos y maquillaje tratando de disimular el cansancio en mi rostro. Me vestí para lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida, sin saber que sería el más humillante. En la iglesia el ambiente ya era extraño. Miradas frías, susurros discretos. Mi madre decía que era solo ansiedad, pero yo sabía que era algo más grande. Cuando entré al pasillo, del brazo de mi padre, vi a Hugo en el altar. Se veía hermoso, pero en sus ojos, no había amor allí. Había algo frío, calculador. Aún así, seguí adelante. Cada paso fue más pesado que el anterior. Y aún así, incluso con la intuición gritando dentro de mí, caminé. Caminé como una condenada rumbo a su propia ejecución, sin siquiera saber que lo peor estaba por llegar. Felipe también estaba allí. Más atrás, con la cámara en las manos, sonriendo de reojo. Eso me dio escalofríos. ¿Cómo podía sonreír? ¿Cómo no podía darse cuenta de que algo andaba mal? O tal vez él lo sabía. Quizás él estaba tan ciego como yo y pensaba que seríamos los villanos victoriosos de la historia. Idiotas. Poco sabíamos que el escenario ya estaba preparado, que las luces ya estaban dirigidas hacia nosotros, y que, en unos minutos, todos sabrían quiénes éramos realmente. Yo estaba allí, frente al altar, tratando de sonreír mientras mi estómago se retorcía. El cura inició la ceremonia, pero Hugo no me quitaba los ojos de encima. Era como si estuviera esperando algo. Cada palabra pareció resonar más fuerte de lo que debería. Estaba temblando por dentro, pero conservé la sonrisa para las cámaras, para los invitados, para la mentira que estaba a punto de cometer. Cuando llegó el momento de los votos, Hugo le hizo un gesto al sacerdote para que esperara. Agarró el micrófono y de repente el ambiente en la iglesia cambió. Sentí que se me helaba la sangre sin siquiera saber por qué. Antes de continuar, creo que todos aquí merecen saber la verdad sobre quién es la mujer con la que casi me caso hoy, dijo Hugo, con voz tranquila pero aguda como una navaja. Detrás de nosotros,
La pantalla que mostraría nuestras fotos de infancia se iluminó, pero lo que apareció fue otra cosa. Un vídeo. Un vídeo mío y de Felipe. No se podía negar. No podías fingir. Era yo, con el vestido levantado, las manos sujetando un árbol y él tomándome por detrás, como un animal. Fue la grabación de segunda vez que tuvimos sexo detrás de la iglesia, en medio de los árboles, pensando que nadie se enteraría jamás. Las imágenes explícitas se esparcieron por la iglesia como veneno, proyectadas en una pantalla gigante para que nadie tuviera dudas. Mi cara apareció claramente, mis gemidos ahogados se pudieron escuchar, e incluso se mostró la escena mía, como la primera vez, limpiándome con mis bragas y arrojándolas al monte. Quería desaparecer. Quería morir allí mismo. Las reacciones fueron instantáneas. Carcajadas. Murmullos. Gente levantándose de los bancos. Alguien lloró fuerte. Una invitada, que luego descubrí que era la esposa de uno de los amigos de Hugo, gritó que yo también me había acostado con su marido meses antes. Mi madre se desmayó allí mismo y aterrizó con un ruido sordo en el suelo de mármol. No podía respirar. Mis piernas cedieron y me apoyé en el mostrador para no caerme. Miré a Felipe esperando alguna reacción, alguna defensa, pero estaba pálido, inmóvil, como un niño sorprendido en el acto. La humillación fue más allá. Hugo, sin perder la compostura, caminó hasta donde estaba Felipe, y delante de todos, le lanzó 2 golpes secos y duros, uno en la cara y otro en el estómago. Felipe cayó como un títere sin hilos, gimiendo. Nadie hizo nada para detenerlo. Era como si todos estuvieran entumecidos. Entonces Hugo me miró, con disgusto goteando de sus ojos, y dijo lo último que oiría de él: «Eres el error más grande que he cometido». Luego dio la espalda y salió de la iglesia, en medio de flashes y gritos de escándalo que resonaban a través de las paredes. Me quedé allí, sola en el altar, con el maquillaje corriendo por mi rostro y mi vestido de novia ahora convertido en un manto de vergüenza. Algunas personas intentaron ayudarme, pero yo solo quería desaparecer. Felipe fue sacado por 2 guardias de seguridad de la iglesia, sin siquiera mirarme. Mis padres lloraron. Los padres de Hugo gritaron. Fue un caos. Bajé del altar a trompicones, arrastrando mi vestido sucio por el suelo. Las cámaras de prensa que cubrían la boda del año no perdonaron. Fui directamente a los titulares y al infierno que yo mismo había creado. No recuerdo exactamente cómo llegué a casa. Solo recuerdo haber entrado al baño, rasgarme el vestido con mis propias manos y caer al frío suelo, abrazando los restos de lo que una vez llamé un sueño. Mi celular no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas perdidas, amenazas. Me quedé mirando la pantalla sin poder reaccionar. En ese momento, por primera vez, entendí, no era víctima de nadie. Yo era el villano de mi historia. Y esa fue solo la primera parte de mi caída. Después de ese día infernal en la iglesia, mi vida se convirtió en polvo. En menos de 24 horas perdí todo lo que había construido. Mi familia me rechazó como si fuera una plaga contagiosa. Mi madre, que una vez soñó con verme con un velo y una guirnalda, ahora apenas podía mirarme a los ojos sin llorar de vergüenza. Mi padre me llamó desgracia para la familia y me pidió que no asistiera al cumpleaños de mi hermana. En cuestión de horas, me expulsaron del grupo familiar, mis amigos me bloquearon en las redes sociales y me convertí en blanco de bromas crueles y memes en internet. Felipe, por su parte, tampoco escapó. Fue expulsado de la familia por traicionar a su propia prima y exponer públicamente el escándalo. Su trabajo como fotógrafo se desvaneció a los pocos días. Ninguna novia quería ser asociada con el pervertido de la iglesia, y los pocos contratos que tenía fueron cancelados sin piedad. Intentó justificarse, intentó echarme la culpa a mí, diciendo que yo lo había seducido. Pero nadie compró esa versión. En la mente de todos, él era tan sucio como yo. Quizás aún más, porque es la propia sangre de Hugo. Intenté enviarle un mensaje a Hugo. Textos largos pidiendo perdón, pidiendo hablar, jurando que todavía lo amaba. Todos fueron ignorados. Llamé decenas de veces y con cada llamada rechazada, el vacío dentro de mí crecía. Sabía que no merecía el perdón, pero el dolor del rechazo era insoportable. Hugo se ha ido por completo. Escuché que te tomaste un descanso del periódico y te fuiste a otra ciudad por un tiempo. Quería borrar cualquier rastro mío de su vida. Y tenía todo el derecho. Le arranqué su dignidad en el altar. Me robé la oportunidad de ser feliz. El escándalo se extendió como la pólvora. Los medios locales,
que ya cubrían la boda porque Hugo era una figura muy conocida en el ambiente deportivo, publicaron artículos sobre la boda más vergonzosa del año. Utilizaron palabras como traición cinematográfica y novia infiel expuesta en el altar. El vídeo se filtró. Extractos borrosos circularon en las redes sociales. Me reconocieron en la calle, susurraron, se rieron. Me convertí en un espectáculo grotesco para desconocidos. Mi reputación, mi carrera, mi dignidad, todo destruido. Sin encontrar trabajo, sin familia y ahora sin dinero, terminé uniéndome a Felipe. ¿Era eso o dormir en la calle? Vivimos juntos por necesidad, no por amor. La pasión que existía, si es que existía, murió en el momento en que todo llegó a un punto crítico. Vivíamos como fantasmas en el diminuto apartamento que alquilamos. Bebía cada vez más. Lloré cada vez más. No intercambiamos caricias ni palabras de cariño. Solo miradas vacías, intercambiadas entre dos personas que sabían que eran responsables de su propia desaparición. El declive emocional fue rápido. Al principio, todavía intentábamos salir y fingir que la vida continuaba. Pero fuimos acosados en los bares, expulsados de las tiendas, ignorados por nuestros conocidos. Perdí peso, perdí color, perdí cualquier rastro de la mujer que alguna vez fui. Felipe empezó a ser irrespetuoso, gritándome por todo. La vida se convirtió en una sucesión de días grises, donde el futuro parecía un agujero sin fondo. Y, sin embargo, pensé que eso era lo peor que podía pasar. No sabía que el verdadero infierno aún estaba por llegar. Vivir con Felipe se volvió insoportable. Él, que una vez fue el hombre que me hizo sentir viva, ahora era solo una sombra amarga, perdida en su propia ruina. Bebió todo el día y volvió a casa con el aliento agrio y los ojos rojos. A veces lloraba de la nada. Otras veces se volvía agresivo y rompía cosas. Intenté evitar las peleas, pero el ambiente era tóxico, asfixiante. Cada vez que lo miraba, sentía asco. No solo de él, sino de mí mismo. Sabía que merecía cada segundo de ese infierno. Y, sin embargo, dolió más que cualquier castigo que pudiera imaginar. Fue un día cualquiera, sin previo aviso, que Felipe se desplomó. Estábamos peleando por algo estúpido, una factura de electricidad vencida, cuando se desmayó frente a mí. Pensé que era solo otro trago excesivo. Llamé a una ambulancia más por instinto que por verdadera preocupación. En el hospital, el diagnóstico cayó como una sentencia. Felipe tenía un cáncer en estado avanzado. Un tumor agresivo, probablemente extendido al hígado y al páncreas. No había mucho que hacer. Me quedé quieto escuchando al médico explicar lo obvio. Felipe iba a morir, y rápidamente. En los meses siguientes vi a Felipe desmoronarse ante mis ojos. El hombre arrogante e insolente se convirtió en un harapo de carne y huesos. Cada viaje al hospital era una tortura. Él, que siempre había sido vanidoso, ahora apenas podía mirarse en el espejo. Y yo, que ya lo había perdido todo, también perdí el último vestigio de humanidad que teníamos. Lo cuidé porque no tenía otra opción, pero la verdad es que el desprecio era mutuo. La enfermedad no trajo redención a ninguno de nosotros. El peso de la culpa y el olor a podrido de todo lo que habíamos destruido juntos no hicieron más que aumentar. Cuando Felipe murió fue en un hospital público, en un amanecer silencioso, sin nadie que le tomara la mano. Estaba sentado en la recepción, demasiado cansado para preocuparme. Recibí la noticia con una mezcla de alivio y tristeza. No lloré. No grité. Simplemente agarré mis cosas y me fui. El entierro estaba vacío. La mayor parte de su familia ni siquiera apareció. Y allí, viendo el ataúd descender a la fría tierra, supe que el destino había sido despiadado con él. Y que, de algún modo perverso, también sería conmigo. Porque los vivos cargan con el peso de los muertos durante mucho más tiempo. Después de la muerte de Felipe quedé completamente sola. Sin hogar, sin dinero, sin apoyo. Empecé a presentar síntomas extraños. Ataques de pánico en plena calle, sudores fríos, palpitaciones, una sensación constante de que el mundo se iba a derrumbar. Pensé que era solo estrés, pero empeoró rápidamente. Empecé a tener desmayos y ataques de llanto que duraban horas. Me arrastré hasta un centro de salud, y tras semanas de pruebas, llegó el diagnóstico: depresión severa y síndrome de pánico. Estaba, literalmente, siendo destruido por dentro, sin fuerzas para luchar. No tuve elección. Fui ingresado en una modesta clínica psiquiátrica, regentada por un ex amigo que todavía sentía lástima por mí. Pasé meses allí,
perdida, tomando medicamentos que me dejaban entumecida. A veces me despertaba sin saber dónde estaba. Otras veces, simplemente quería no volver a despertar nunca más. Ninguno de los rostros que amaba vino a visitarme. Ninguna mano se extendió. La niña que soñaba con el amor y la estabilidad se convirtió en una sombra medicada, escondida tras rejas y rejas. Y, por primera vez en mi vida, entendí que la peor prisión no tiene cerraduras de hierro, tiene recuerdos que nunca nos dejan escapar. Hoy escribo este arrebato sin esperar perdón, porque ni siquiera me perdono a mí mismo. No hay un solo día que me despierto sin sentir la presencia fantasmal de lo que perdí. La Catalina de antes murió en ese altar, delante de todos. Lo que queda de mí es solo un cuerpo que respira por obligación. Vivo en trabajos secundarios, vendiendo pequeños cuadros en línea, sin nombre, sin rostro. Cambié mi identidad por anonimato y vergüenza. Cuando me miro al espejo, no veo a una mujer. Veo el reflejo de todos los errores que cometí, escritos en el rostro de alguien que ya no sabe quién es. A veces encuentro fotos antiguas de la boda que nunca ocurrió. Hugo de traje, sonriendo, abrazándome en un ensayo. En la foto nos vemos felices. Pero hoy sé que ahí ya había mentira. Me imagino cómo hubiera sido nuestra vida si no hubiera tirado todo a la basura. Quizás estaríamos casados, con hijos, una casa que huele a café y periódicos. Quizás él escribía crónicas de fútbol mientras yo pintaba en mi estudio. Pero tal vez no haga que nadie regrese. Y el arrepentimiento es un fantasma que nunca cierra los ojos. Él me mira todo el tiempo. Hugo nunca más me buscó. Nunca volvió a dar señales de vida. Y lo respeto. Merecía escapar de mi sombra, construir una vida sin tener que recordar lo que hice. Escuché rumores de que se casó con una compañera de trabajo y parece que le va bien. Una parte de mí siente un dolor agudo por esto, pero otra parte, siente alivio. Porque, al final, merecía a alguien que lo amara de verdad. ¿Y yo? Solo merecía lo que recibí. La soledad. La vergüenza. Exilio emocional. No hay poesía posible en lo que hice. Solo la cicatriz de un acto cobarde. No idealizo nada de esto. No había una pasión abrumadora. No hubo amor prohibido. Solo había necesidad, egoísmo y un hambre desesperada por sentirse vivo. Y en esa hambre, destruí al único hombre que realmente me amaba. Destruí una familia. Me destruí a mí mismo. El placer que sentí hoy en las manos de Felipe me parece lejano, sucio, irrelevante. Lo que quedó no fueron orgasmos ni recuerdos eróticos, fueron pesadillas, temblores y un miedo constante a ser recordado por lo que hice. Porque eso es exactamente lo que soy. Una advertencia. Un ejemplo de lo que no debe ser. El mayor castigo que recibí fue no quedar expuesto en el altar, ni ser abandonado, ni perder a Felipe. Se trataba de mantenerse vivo. Tener que despertar cada día con el peso del recuerdo. Tener que enfrentar miradas, susurros o algo peor. El silencio absoluto de alguien que nunca más volverá a verme de la misma manera. Hoy soy una mujer que sobrevive de su propia vergüenza. Pinto cuadros que nadie compra, escribo cartas que nunca envío. Y todas las noches, antes de irme a dormir, pido perdón, no a Dios ni al mundo. Pero por la versión de mí mismo que creía que merecía ser feliz. Si hay un castigo mayor que este, no lo sé. El dolor físico pasa. Las heridas sanan. Pero la culpa no tiene fin. Se esconde en los pequeños momentos, en el olor del café de la mañana, en un vestido de novia en el escaparate, en una canción que sonó el día del ensayo. La culpa me sigue como una sombra fría que nunca se va. Me lo merecía todo. Cada lágrima. Cada pérdida. Cada noche vacía. Y aún así lo peor es saber que todavía respiro. Porque mientras haya vida, habrá memoria. Y mientras haya memoria, habrá dolor. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.